Buenas tardes. En esta clase vamos a empezar a estudiar la primera unidad de aprendizaje de la materia de Economía General, Fundamentos de Economía. ¿Ya? Entonces, como decía, en esta clase vamos a empezar a estudiar la primera unidad de la asignatura denominada Fundamentos de Economía. Y concretamente vamos a estudiar el tópico de los 10 principios de la economía. En una primera sesión nosotros habíamos explicado el plan global por competencias de la materia de economía general, donde habíamos establecido y hablado sobre la introducción, presentación, motivación y metacognición de la asignatura. Asimismo, hicimos una justificación de la asignatura, las competencias de la materia, la metodología con la que se va a llevar adelante este curso, consistente en el modelo basado en competencias. Asimismo, en esa primera sesión se explicó el sistema de evaluación, el cronograma de actividades y la bibliografía del curso. En esta clase, en esa misma sesión, habíamos hecho una presentación de los participantes, del profesor y de los estudiantes. En esa misma, entonces, en esta clase empezamos a estudiar los fundamentos. La materia de economía general tiene 3 grandes unidades de aprendizaje. La primera unidad se denomina fundamentos de economía. 2, fundamentos de microeconomía y 3, fundamentos de macroeconomía. Esta es la primera clase de la primera unidad, fundamentos de economía, y específicamente vamos a estudiar los 10 principios de la economía. Entonces, ¿cuál sería la estructura de la presentación de la clase? Vamos a empezar haciendo una introducción, presentación, motivación y metacognición de la unidad de aprendizaje. Vamos a justificar por qué es importante estudiar esta unidad, fundamentos de economía, y vamos a hacer una presentación e introducción general de la unidad de aprendizaje. Y después nos vamos a centrar de lleno en los 10 principios de la economía, que como vamos a ver, se agrupan en 3 grupos. Cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan los individuos, cómo funciona la economía en su conjunto. Después de explicar varias clases de esta unidad de aprendizaje, vamos a hacer una evaluación de la misma. Entonces, empecemos. Para empezar, a manera de motivación, quisiera poner a consideración esta frase de John Maynard Keynes, economista británico, profesor de la Universidad de Cambridge, escrita en 1924. En 1924 fallece Alfred Marshall, profesor de la Universidad de Cambridge y profesor de Keynes. Entonces, en 1924, al fallecimiento de Marshall, le piden a Keynes, como a su alumno más aventajado, escribir el obituario para Alfred Marshall. Y es esta frase la que escribe Keynes, que dice: el economista experto debe poseer una rara combinación de dones. Debe ser en cierta medida matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe comprender los símbolos, las derivadas, las integrales, los hamiltonianos, los métodos de optimización, pero hablar en palabras. Debe considerar en un mismo razonamiento lo abstracto y lo concreto. Debe considerar a la luz del presente, a la luz del pasado, pensando en el futuro. Ningún aspecto de la naturaleza debe quedar al margen de su consideración. Debe ser simultáneamente decidido y desinteresado, tan distante e incorruptible como un artista y sin embargo a veces tan cerca del suelo como un buen político. Esta frase de pensando como economista resume muy bien las cualidades, las características que todo economista debe tener,
que debe ser, como decía Keynes, matemático, historiador, estadista y filósofo. Inspirados en esta frase de Keynes, nosotros a lo largo, durante el curso, nos vamos a hacer un análisis en al menos 3 niveles, ¿no? Teórico, gráfico, formal, matemático. Siempre nos vamos a manejar en esos 3 niveles, ¿no? Porque un economista tiene que ser matemático, historiador, estadista y filósofo. A manera de metacognición, entonces decíamos en la primera sesión que metacognición es un proceso reflexivo individual sobre el aprendizaje. ¿De quién depende que los estudiantes aprendan? De cada uno de ellos. Y para orientar ese proceso metacognitivo, nosotros vamos a utilizar la herramienta de la matriz SQA. Para orientar esa matriz SQA, al principio de cada unidad, siempre vamos a hacer que los estudiantes, ustedes, completen las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sé? ¿Qué sé sobre, en este caso, sobre la unidad Fundamentos de Economía? Entonces, en esta primera columna, entonces, ¿qué sé? En esta primera columna, como decíamos, les vamos a pedir a ustedes, como estudiantes, escriban todo lo que sepan, todo lo que conozcan sobre economía. Por ejemplo, podrían preguntarse qué es economía, qué estudia la economía, por qué es importante la economía, para qué sirve la economía. Fíjense, lo que están haciendo ustedes es plantearse preguntas, cuestionamientos, y si saben las respuestas, tienen que escribir en esta columna, en el qué sé. Entonces, ¿qué estamos haciendo entonces en esta columna del qué sé? Estamos estableciendo, estamos identificando las fortalezas y debilidades de los estudiantes en términos de conocimientos, para que en base a ello el profesor fortalezca los aspectos débiles, porque son conocimientos previos necesarios para continuar con el análisis, con el avance. Entonces, lo que en otras palabras estamos haciendo al responder, al pedirles a los estudiantes que respondan a la pregunta ¿qué sé?, estamos haciendo una evaluación diagnóstica. Porque recordemos que estamos utilizando el modelo basado en competencias. Y en el modelo basado en competencias se evalúa al principio, durante y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se hace evaluación diagnóstica, evaluación continua formativa y también se hace evaluación sumativa. Una vez que respondan la pregunta del qué sé, donde van a escribir en esta primera columna todo lo que ustedes sepan, todo lo que conozcan sobre economía, van a responder a la pregunta ¿qué quiero aprender? Y aquí lo que se van a plantear son preguntas que ustedes sobre lo que quisieran aprender, sobre lo que quisieran conocer con respecto a esta unidad. Entonces, lo que se va a hacer aquí, entonces, con ello, lo que se está estableciendo son las competencias de la asignatura. Competencias de la asignatura. Estas dos primeras preguntas, ¿qué sé y qué quiero aprender?, como les decía, tienen que responder al principio de cada unidad de aprendizaje. Una vez que hayamos estudiado, analizado, debatido ampliamente el profesor con los estudiantes y a través de la interacción de los estudiantes entre ellos y el profesor, es decir, después de realizar un proceso de construcción del conocimiento, les voy a pedir que respondan a la tercera pregunta que aprendí. Esperemos que ustedes esperemos que en esta columna escriban mucho más
de lo que sabían al principio. Si eso ha ocurrido, significa que ustedes han aprendido, que se han apropiado, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes completen la matriz SQA. Ahora, ¿por qué se llama matriz SQA? ¿Se han dado cuenta ustedes? Se llama S por C, Q quiero, A aprendí. Entonces, en eso consiste la matriz del SQA, que es una herramienta metacognitiva. Lo que estamos haciendo con esto es que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo está aprendiendo? ¿Qué dificultades está teniendo? Porque es cada persona es quien gestiona su conocimiento. En todo caso, el profesor lo que hace es de facilitador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, les decía, les voy a pedir entonces que completen la matriz SQA. Entonces van a colocar la fecha de hoy, el nombre de la unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, fundamentos de economía. Entonces, ¿qué sé? Pues aquí lo que estamos haciendo es activar los conocimientos, los saberes previos. Van a escribir todo lo que ustedes sepan, conozcan sobre esta unidad. Después, ¿qué quiero aprender? ¿No? Se van a plantear en términos operativamente de preguntas, de incógnitas, de cuestionamientos. Porque la forma más efectiva de aprender, de centrar el pensamiento, desarrollar el pensamiento crítico y establecer un análisis de concentración en el proceso de aprendizaje es a través de preguntas. Al finalizar de estudiar esta unidad, en 5 o 6 clases, después de estudiar, debatir la clase, al finalizar la unidad, van a responder esta pregunta de ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? Hay una variante de esto que dice ¿o qué me falta por aprender? Como decíamos, esperemos que ustedes escriban en esta tercera columna en el que aprendí muchísimo más de lo que sabían al principio. Si eso ha ocurrido, entonces sí ha ocurrido un proceso de aprendizaje, de apropiación. Entonces, les voy a pedir que respondan, que completen esta matriz. A manera de introducción, les decía, nosotros vamos a estudiar en esta unidad, la gran pregunta es ¿qué es economía? Y cuando nos preguntamos qué es economía, nos estamos refiriendo al proceso de elección. Entonces, en el proceso de comprensión, de entender la economía, lo que hacemos es lo siguiente. Elegimos. ¿Por qué elegimos? Vamos a ver después. Porque los recursos son escasos. Nos organizamos a través de sistemas económicos. Pensamos porque la economía es ciencia. Y la economía, como es ciencia, es analítica, objetiva y aplica el método científico, como veremos después. También comerciamos, ¿no? Comerciamos porque las personas, los países, saben hacer algo mejor que el resto. Por tanto, como tienen alguna ventaja comparativa, las personas, los países deberían especializarse en lo mejor que saben hacer. Entonces, lo que hace que surja la ventaja comparativa, la especialización. Y si las personas se especializan, los países se especializan en lo mejor que saben hacer, son más productivos. Entonces, comerciamos, producimos, intercambiamos en el mercado, los ofertantes y demandantes, negociamos en las diferentes estructuras de mercado y también el Estado, por ejemplo, hace un proceso de redistribución de la renta y el ingreso ante el problema de la pobreza y la desigualdad. Entonces, el sector público, el Estado, interviene. Interviene, vamos a ver después, porque el mercado falla. Y cuando el mercado falla, el Estado interviene para resolver dichas fallas.
para mejorar el bienestar, para maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Utilizamos el dinero para facilitar el proceso de intercambio. Entonces hay también procesos de integración de acuerdos de libre comercio, por ejemplo, como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, o el Acuerdo de la Unión Europea. Entonces, hablamos de procesos de integración, de cooperación, de globalización, y hoy en día hablamos de un proceso de desarrollo sostenible. Es decir, mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. Entonces, es un paseo es una revisión general, una presentación general sobre el proceso de comprensión y entendimiento de la economía, que vamos a estudiar en los cursos de economía general, microeconomía y macroeconomía. Como estamos en el curso de economía general, vamos a empezar entonces preguntándonos qué es la economía. Al respecto, entonces, nosotros vamos a ver en el curso varios conceptos, varias definiciones de economía, ¿ya? Y hay varios conceptos, varias definiciones de economía, pero todas ellas coinciden, tienen dos elementos en común, ¿no? Por una parte, se dice que las necesidades son ilimitadas y por otra parte, los recursos son escasos. Entonces, la economía, como vamos a ver, es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Aquí, en esta diapositiva, tenemos los 10 principios de la economía. Y los 10 principios de la economía se agrupan en 3 grupos. Cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces, y estos 10 principios de la economía comprenden todo el objeto de estudio de la economía, desde la microeconomía hasta la macroeconomía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo toman decisiones las personas? ¿Cómo toman decisiones los individuos, las personas? Se refiere a la microeconomía. Y la microeconomía justamente es el estudio de las decisiones individuales de los agentes económicos privados, familias y empresas, ¿no? Entonces vamos a estudiar, por ejemplo, las decisiones de las familias de compra, las decisiones de producción. Entonces, en una sociedad, las familias se dedican a consumir bienes, productos o servicios. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar la utilidad. Como vamos a ver, el segundo agente económico privado son las empresas. ¿Y a qué se dedican las empresas? Las empresas se dedican a producir bienes, productos o prestar servicios. ¿Cuál es su objetivo? Como vamos a ver, su objetivo es maximizar el beneficio o minimizar los costos. Entonces, en microeconomía estudiamos las decisiones de los agentes económicos privados, familias, en sus decisiones de consumo y de las empresas en sus decisiones de producción. Como vamos a ver después, las familias, los consumidores, representan la demanda y los productores, los empresarios, constituyen la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado. Entonces, la oferta y la demanda, que son las fuerzas del mercado, determinan los precios. El segundo grupo se refiere a cómo interactúan los individuos, ¿ya? Entonces, cómo toman decisiones, cómo interactúan y cómo funciona la economía en su conjunto. Economía en su conjunto se refiere a la macroeconomía, al funcionamiento global, total de la economía. ¿Ya? Por eso decíamos
que los 10 principios de la economía cubren todo el objeto de estudio de la economía, desde la microeconomía, estudio de las decisiones individuales, hasta el funcionamiento global o total de la economía, de la macroeconomía. Y entre medio, cómo interactúan los individuos, están varias instituciones, el mercado, el Estado y el comercio internacional. Pues vayamos por partes entonces. Acá podemos visualizar los 10 principios de la economía. Los 10 principios de la economía. El primero, vayamos solamente para mostrar que aquí lo único importante que quisiera que se queden es que los 10 principios de la economía, que un elemento central de la economía es el problema de la escasez. Y alrededor del problema de la escasez están los 10 principios de la economía. Por eso decíamos, ¿no? Vamos a ver varios conceptos, a continuación, varias definiciones de economía, pero todas ellas tienen dos elementos en común. Por una parte, necesidades ilimitadas y por otra parte, recursos escasos. Entonces, eso implica que la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Y para asignar eficientemente los recursos, entonces son escasos. Como son escasos, hay que asignarlos de la manera más eficiente, de la manera más óptima posible. Los economistas, para asignar eficientemente los recursos, utilizan modelos matemáticos de decisión, ¿ya? Y como vamos a ver, todo modelo matemático de decisión tiene 3 elementos. Función objetivo, 1, función objetivo, 2, restricción, 3, variables de decisión. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la función objetivo? ¿Qué es la función objetivo? Intuitivamente dicho, función objetivo es función objetivo es lo que uno quiere, lo que uno desea. Lo que uno quiere, lo que uno desea. Uno puede querer muchos bienes, muchos productos, pero lo que quiere no siempre es posible. Ahí viene el segundo elemento, la restricción. Y la restricción se refiere a lo que es posible. Entonces, función objetivo, lo que uno quiere, lo que uno desea, y la restricción es lo que uno puede. Lo que uno puede. Variables de decisión. Las personas decidimos entre lo que queremos y lo que podemos. Entonces, en resumen, necesidades ilimitadas, recursos escasos. Entonces, la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos. 1. 2. Para asignar eficientemente los recursos, se utilizan modelos matemáticos de decisión. 3. Todo modelo matemático de decisión tiene 3 elementos. Función objetivo, lo que uno quiere, lo que uno desea. 2, restricción, lo que uno puede. 3, variables de decisión. Uno elige entre lo que quiere y lo que puede. Eso sería en términos intuitivos. Más formalmente, función objetivo es aquello que el agente económico busca maximizar o minimizar. ¿Y quién es aquello que el agente económico busca maximizar? Aquello que el agente económico. Ahora, los agentes económicos son 3, como vamos a ver: familias, empresas y sector público. Por ejemplo, el consumidor
la función objetivo del consumidor es maximizar su bienestar, maximizar su utilidad. Por ejemplo, la función objetivo, ¿cuál será el objetivo del empresario? Maximizar el beneficio o minimizar el costo. A ver, sigamos con el consumidor. Entonces, su objetivo es maximizar la utilidad. Y la utilidad depende del consumo de los bienes. Mientras más bienes consuma, mientras más alimentación, más vestimenta, mayor es el nivel de bienestar, mayor es el nivel de utilidad. Mientras más, mejor. De hecho, hay un término que se llama monotonicidad. Mientras más alimentación, más vestimenta, más horas de ocio, mayor es el bienestar de las familias. Ahora, ¿por qué el consumidor no puede consumir, no tiene todo lo que él quisiera tener? Porque los recursos son escasos. Restricción. Y la restricción da cuenta de la disponibilidad de los recursos. Entonces, el consumidor no consume todo lo que él desea porque los recursos son escasos. Técnicamente, el presupuesto, el ingreso es limitado. Los recursos son escasos. Ahora, en términos del consumidor, cuando las familias quieren comprar, van al mercado. Y cuando van al mercado, lo que conocen es lo siguiente. Cuando uno va al mercado, observa el precio de los bienes. Es un dato. Otro dato es el ingreso, el presupuesto. Las familias van a comprar no van a comprar con los bolsillos vacíos, van con un ingreso, con un presupuesto. Entonces eso se llama restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es lo que gasta en los bienes. Por ejemplo, es el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. Tiene que ser menor o igual al presupuesto. ¿Por qué menor o igual al presupuesto? Porque los recursos son escasos. Entonces, en los hechos, las familias conocen, los datos son el precio de los bienes, por ejemplo, del bien 1 y del bien 2, y el presupuesto. Entonces, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son las variables de decisión? Las cantidades de consumo. Es decir, ¿cuánto tiene que consumir del bien 1 y del bien 2 para maximizar la utilidad? Entonces, ¿qué son las variables de decisión técnicamente? Son aquellas variables cuyo valor se busca determinar. Sí, las X1, las cantidades del bien 1, X1 y X2, cantidad del bien 2, son las incógnitas, son las variables de decisión. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el valor de las cantidades óptimas de consumo? Utilizando métodos de optimización. ¿Y cómo vamos a ver? Hay dos métodos de optimización. El método de multiplicadores de Lagrange y el método de Kuhn-Tucker. Con todo esto, lo que hemos querido ilustrar es eso, que la economía, las necesidades ilimitadas, por una parte, necesidades ilimitadas y recursos escasos. Entonces, la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Y para asignar eficientemente los recursos utilizamos modelos de decisión. Al ilustrar que el objetivo del consumidor es maximizar la utilidad, función objetivo, sujeto a la restricción presupuestaria, dados los precios del bien 1 y del bien 2 y el presupuesto, lo que tiene que determinar son las cantidades de consumo del bien 1. Lo que estamos ilustrando es eso, el concepto de la economía como la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, acá lo único que quería ilustrar es que la economía, entonces, es la ciencia de la administración de los recursos escasos. Pero también la economía, se han dado cuenta, es la ciencia de la elección. Pero también la economía
es la ciencia del estudio del comportamiento de los agentes económicos, familias, empresas y gobiernos. Esto es lo mismo que decíamos, este es un esquema que permite entender, comprender a la economía. Nosotros en esta primera unidad estamos empezando nos estamos cuestionando la pregunta ¿qué es economía? ¿No? Entonces, entender la economía implica entender los procesos de elección, organización, pensamiento, cómo comerciamos, cómo producimos, intercambiamos, negociamos, repartimos, intervenimos, mejoramos, utilizamos, nos integramos, cooperamos, ayudamos y sobrevivimos. Desarrollo sostenible. Entonces, por ahora, vamos a empezar con esta cuestionante de qué es economía. ¿Y qué es economía? Entonces estamos en este primer ámbito, ¿no? Elegimos. Y el proceso de toma de decisiones implica la intervención de 5 principios, ¿no? El principio de la escasez, ¿no? El principio del análisis de costo-beneficio, el principio de los incentivos, el principio de la eficiencia y de la equidad, y lo que nos lleva a la economía del conocimiento. Decíamos, la economía, recursos escasos, necesidades ilimitadas. Entonces, la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos. Entonces, la economía es la ciencia de la elección. La economía sirve para tomar mejores decisiones. Y en todo proceso de ahora, el problema de la escasez implica que hay que tomar decisiones. Ahora, tomar decisiones implica elegir, ¿no? El problema de la escasez, necesidades ilimitadas y recursos escasos, implica que hay que elegir. Elegir, ¿por qué? Porque los recursos son escasos. Ahora, elegir implica renunciar, ¿no? Si las personas tenemos diferentes alternativas, por ejemplo, la alternativa A y la alternativa B. Si elegimos la alternativa A, renunciamos a la alternativa B. Eso se llama costo de oportunidad. ¿Ya? Las personas también responden a los incentivos. Entonces, esto lo que estamos hablando es qué es economía, y en el proceso de comprender qué es economía, un elemento central es el problema de la escasez. Por eso decimos también que el objeto de estudio de la economía es el problema de la escasez. Si ustedes tuviesen todo lo que quisieran tener y vivirían eternamente, no tendrían por qué, no habría razón, justificación para estudiar economía. Si están aquí sentados escuchando este curso de economía, es porque los recursos son escasos. Y en todo ese proceso de toma de decisiones están presentes lo que decíamos, la escasez, los factores productivos, ¿no? Entonces, todos estos elementos. Decíamos acá muchos conceptos, muchas definiciones de economía de varios economistas ilustres, pero en todos esos conceptos siempre están presentes 2 elementos, ¿no? Necesidades ilimitadas y recursos escasos. Los recursos, tierra, trabajo, capital, iniciativa empresarial son escasos. El conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos escasos hace que surja el problema de la escasez. Y el problema de la escasez implica que hay que elegir. Y elegir implica que hay que tomar decisiones. Elegir implica tomar decisiones. Elegir, ahora, ¿por qué necesitamos elegir? ¿Por qué necesitamos decidir? Porque los recursos son escasos. Y elegir implica renunciar, ¿no? Por eso se escucha la frase popular que dice, si quieres celeste, que te cueste. Y que les cueste y que nos cueste tanto, 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 no para que suframos mucho, sino para que sepamos valorar lo que tenemos. Entonces, un elemento central de concepto de qué es economía es la escasez. Entonces, la economía es la ciencia de la toma de decisiones. Y en esos procesos de toma de decisiones están presentes
los primeros 4 principios. Las disyuntivas, el análisis del costo-beneficio, los incentivos, los referentes a la eficiencia y a la equidad. Y en este esquema también tenemos que los 3 agentes económicos son familias, empresas y Estado. Familias y empresas son agentes económicos privados que buscan su propio interés, guiadas, como vamos a ver, guiadas por su propio interés, guiadas por la mano invisible de Adam Smith. Teóricamente, entonces, cada agente económico, como vamos a ver, cada agente económico se dedica a determinada actividad. Cada agente económico tiene un objetivo. Por ejemplo, decíamos, las familias se dedican a consumir. Las empresas, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? Producen bienes, productos. ¿Que la compran quiénes? Las familias. Entonces, las familias, los consumidores, se presentan la demanda y los empresarios que se dedican a producir se presentan la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado. Familias y empresas actúan, les decíamos, buscando su propio interés, guiadas por la mano invisible de Adam Smith. Lo interesante de la mano invisible de Adam Smith, que es una metáfora, es que cada uno buscando su propio interés, sin quererlo, sin que sea su objetivo, al final logran beneficiar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Adam Smith les preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la manera más eficiente, más efectiva? ¿Cuál sería el mayor aporte que cada uno de nosotros puede hacer por el bienestar de la sociedad? Adam Smith dice que cada uno persiga su propio interés. En otras palabras, que sea egoísta. Pero Adam Smith decía también, no se sientan tan mal de ser egoístas, porque sin quererlo, sin que sea su propósito, al final van a beneficiar a todos. Por ejemplo, probablemente al empresario lo único que le interese es maximizar sus beneficios, minimizar su costo. Pero para maximizar sus beneficios, el empresario tiene que aumentar la producción. Y para producir más, necesita más trabajadores. Entonces, contrata más trabajadores, genera fuentes de trabajo. Ahora hay trabajadores que tienen trabajo, que tienen sueldos y salarios, que les da acceso a más y mejor calidad de bienes y servicios. Les da acceso a más y mejor calidad de educación y de salud y por consiguientemente viven mejor. Fíjense, a pesar de que el empresario buscaba solamente individualmente, egoístamente, maximizar su beneficio, al final, al crear fuentes de trabajo, está beneficiando a la sociedad en su conjunto al generar fuentes de trabajo. Cuando uno ve, se dice, está actuando la mano invisible de Adam Smith. Es decir, sin quererlo, sin que sea su propósito, se logra beneficiar a la sociedad en su conjunto. Teóricamente, el objetivo del Estado es maximizar el bienestar social. Ustedes rápidamente se han dado cuenta que eso en la realidad no necesariamente es así, ¿no? Después vamos a ver, los 2 primeros agentes, familias y empresas, son agentes económicos privados. El tercer agente económico, Estado o sector público, es el agente económico público. Ya, en este esquema lo que vemos son los 10 principios de la economía, ¿no? Y los 10 principios de la economía, entonces, están, vamos a ver después, ¿no? Son las disyuntivas. Acá están los primeros 4 principios de la economía, que se refieren a las disyuntivas, al análisis de costo-beneficio, a que las personas racionales que buscan optimizar, maximizar su bienestar, piensan en términos marginales, en el margen, y que las personas
racionales que buscan su bienestar, responden a los incentivos. Y como vamos a ver, incentivos son castigos o premios que buscan influir e incidir en el comportamiento de los agentes económicos. Castigos o premios, ¿no? Como antes dirían la política del garrote y de la zanahoria, ¿no? Si haces bien las cosas, premio. Si no haces mal, castigo. Entonces, las personas racionales responden a los incentivos. Eso es, se puede establecer un mecanismo de incentivos ¿para qué? Para mejorar el desempeño de las personas. Entonces, los primeros 4 principios referentes, como vamos a ver, a las disyuntivas, análisis costo-beneficio, pensamiento marginal, incentivos, se refieren a cómo toman decisiones las personas. Lo que incluye, como vamos a ver, los primeros 4 principios de la economía. Los siguientes principios, el principio número 5, 6, entonces los principios 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se refieren, el 5, 6 y 7, cómo interactúan los individuos. Y los últimos principios, 8, 9 y 10, se refieren a la macroeconomía, como vamos a ver. ¿Ya? Les decía, un poco vamos a repasar ahora, les decía, a lo largo de la historia, a lo largo del pensamiento económico, se han desarrollado varios conceptos, varias definiciones de economía. Por ejemplo, acá tenemos la definición de Lionel Robbins. Lionel Robbins, en 1932, en su libro Un ensayo sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica, definía la economía como aquella ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos, susceptibles de usos alternativos, ¿no? La economía es ciencia que estudia el comportamiento de la relación entre fines, necesidades, con otras palabras, ilimitadas y recursos escasos. Paul Samuelson, en 1945, Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía de 1970, en su libro de Fundamentos de Análisis Económico, define la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas y asignarlas entre los diferentes individuos. Una definición más moderna de economía es la que corresponde a Gregory Mankiw. ¿Y quién es Gregory Mankiw? Gregory Mankiw es profesor de la Universidad de Harvard, tiene un libro de principios de economía. Mankiw define a la economía como el estudio de la manera en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. En este concepto de la economía, aparecen 3 conceptos claves: sociedad, gestiona y recursos escasos. Vayamos por partes. Nosotros sabemos que la sociedad está constituida por miles y millones de personas, pero desde el punto de vista económico, la sociedad está constituida por 3 grandes agentes económicos: familias, empresas y gobierno. Y la interacción entre familias, empresas y gobiernos se llama sociedad. Gestiona, administra, ¿no? Por ejemplo, el empresario combina. A ver, ¿a qué se dedica el empresario? A producir bienes, productos. ¿Cuál es su objetivo? Vamos a ver después.
maximizar beneficio, minimizar costo. El empresario, por ejemplo, combina factores productivos, tierra, trabajo, capital, su innovación y capacidad empresarial, ¿no? Los gestiona. Los recursos naturales, petróleo, capacidad empresarial, inteligencia, tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso. Entonces, los recursos son escasos, mineralógicos, petróleo, todos los recursos son escasos y muchos de los recursos, como ser petróleo, son recursos que se agotan. Como los recursos son escasos, necesitamos un análisis económico para asignar, para optimizar el uso de los recursos escasos. Es decir, como los recursos son escasos, hay que asignarlos al mejor uso posible. Aquel uso que en el mejor de los casos maximice el bienestar social. Y en primera instancia eso funciona a través del mercado, pero como vamos a ver, pero a veces vamos a ver que en muchos de los casos el mercado falla. Y cuando el mercado falla, interviene el Estado. Ahora, ¿qué significa que el mercado falla? Que el mercado por sí solo, al dejar actuar libremente las fuerzas de la oferta y de la demanda, así que cada agente económico persiguiendo su propio interés afecta a otras personas. Entonces, por ejemplo, yo para ser feliz tendría que, por ejemplo, supongamos que tendría que fumar en el curso. Maximizo mi bienestar individual, pero les perjudico a ustedes. Entonces, en este caso, el mercado ya no funciona bien. El mercado falla, entonces no está asignando eficientemente los recursos, entonces el Estado interviene. ¿Qué dice? Está prohibido fumar en lugares públicos. ¿Por qué? Precautelando la salud pública, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora, podemos ver tres ejemplos. A ver, entonces, economía, la manera como la sociedad gestiona sus recursos escasos. En realidad, todo el tiempo, las personas, de manera consciente o inconsciente, todo el tiempo, están tomando decisiones. Y en todo proceso de toma de decisiones, están presentes tres elementos. Lo que decíamos al principio. Lo que uno quiere, función objetivo, lo que uno puede, restricción, y uno decide, elige entre lo que quiere y lo que puede, y lo que puede. Entonces, en todo proceso de toma de decisiones están esos tres elementos. Veamos en el ejemplo del estudiante y en el ejemplo de un político. A ver, para el estudiante, en el caso de un estudiante, ¿cuál será su objetivo? ¿Cuáles serán sus recursos, su restricción y qué decisiones tomará? Entonces, en el caso de los estudiantes, en todo proceso de toma de decisiones están presentes tres elementos. Función objetivo, el objetivo, lo que está dado, la restricción, sus recursos, y sobre lo que tiene y lo que quiere, está tomando decisiones. En el caso del estudiante, ¿cuál será el objetivo? El objetivo es aprobar sus exámenes y, si es mejor, titularse a través de examen de grado, titularse con honores. Y si se titula con honores con examen de grado, no tendría que ser, por ejemplo, su tesis. Entonces, aprobar sus exámenes, titularse con honores. ¿Cuáles son los recursos con los que disponen el estudiante? Tiempo, dinero, libro, computadora, material de escritorio y habilidades innatas. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que toman el estudiante? ¿Cuántas horas va a estudiar? ¿Si saldrá o no de fiesta? ¿Cuándo entregará sus tareas? Si necesita hacer repasos, ¿cuándo va a entregar sus trabajos? ¿No? Son decisiones que toma el estudiante. Para que no se vean muy involucrados, a ver, analicemos el ejemplo del político, ¿no? Un político en campaña electoral. ¿Cuál es el objetivo de un político? Ganar las elecciones, obtener la mayoría de votos para ser diputado
o senador. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los recursos que requiere un político? Dinero, mucho dinero. Hacer marketing político, realizar apariciones en medios de comunicación, habilidades de seducción, persuasión, oratoria y carisma. Convencer a los electores, a los votantes, a los electores para que voten por este candidato. ¿Cuáles son las decisiones que toma el político? Se pregunta el político, ¿no? ¿Debo ser más cercano con algún determinado grupo de votantes? Los sondeos, las encuestas dicen que voy por detrás. Entonces debo buscar nuevo grupo de electores, de votantes, que me otorguen su voto, ¿no? Prometer, prometer, prometer. ¿Qué debo prometer? Por ejemplo, como político, bajar los impuestos, subir las pensiones, ofrecer bonos, mejorar los servicios sociales, aumentar las subvenciones, los subsidios y ayudas a los más vulnerables. Entonces, lo que hago es hacer promesas, y hago promesas a todos para que voten por el político y para ser electo, gobernador, presidente, diputado o senador. Entonces, al igual que en el caso del estudiante, entonces al final lo que estamos mostrando con esto es que en todo proceso de toma de decisiones hay tres elementos, ¿no? Objetivos, recursos y decisión, ¿no? Técnicamente, función objetivo, restricción, y la restricción da cuenta de la disponibilidad de los recursos, y los recursos siempre son escasos. Por eso decíamos que el objeto de estudio de la economía es el problema de la escasez. Si ustedes tuviesen todo lo que quisieran tener, no tendrían necesidad de estudiar economía. Entonces, sobre lo que uno quiere, desea, con lo que tiene y lo que quiere, decide. Como decíamos, la economía está en todo. En realidad, todos deberían estudiar economía, no solamente los profesionales en ciencias económicas. Todos deberían estudiar economía porque la economía está en todo. Todo el tiempo, de manera consciente o inconsciente, las personas toman decisiones. Y para tomar decisiones se utilizan modelos matemáticos de decisión para tomar la mejor de las alternativas. ¿Y qué es un modelo económico? Un modelo es una representación simplificada de la realidad, ¿no? La realidad es compleja. Como la realidad es compleja, hay que simplificar a través de supuestos. Un modelo no captura la realidad en toda su complejidad, captura lo realmente importante, lo realmente relevante, dejando de lado lo accesorio. Lo que procura hacer es un análisis económico sencillo para comprender y explicar de mejor manera el funcionamiento de la economía, el comportamiento de los agentes económicos. Entonces, deja de lado lo accesorio, pero sí captura lo relevante. De manera consciente o inconsciente, todo el tiempo las personas están tomando decisiones. ¿Por qué es importante hacer análisis económico? Porque eso nos permite tomar mejores decisiones. Por eso decíamos que la economía es la ciencia de la elección. La economía tiene como objeto de estudio el problema de la escasez. Como los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, hay que elegir. Y hay que elegir, hay que decidir, porque los recursos son escasos, y elegir implica renunciar. Lo que se llama técnicamente, como vamos a ver más adelante, costo de oportunidad. O lo que comúnmente se dice, si quieres celeste, que te cueste. La actividad económica, entonces, hay un conflicto entre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, lo que hace que genera
que se genera el problema de la escasez. Y el problema de la escasez implica que hay necesidad de elegir. Y elegir implica que hay que renunciar. Claro, las personas tenemos diferentes alternativas, entre las cuales hay que elegir. ¿Por qué hay que elegir? Porque los recursos son escasos. Elegir implica renunciar, lo que se llama técnicamente costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es lo peculiar de la actividad económica. Entonces, el problema básico, fundamental, el objeto de estudio de la economía es el problema de la escasez. ¿Cuáles son los 10 principios de la economía? Bueno, la economía viene del término griego oikonomos, que significa el que administra un hogar. Ahora, ¿qué tienen en común los hogares, las familias, con las economías? Tienen muchos elementos en común. El factor más importante es que familias, hogares y economías toman decisiones. Por ejemplo, un hogar toma muchas decisiones. Por ejemplo, debe decidir qué tareas realiza cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué decide cada miembro a cambio de la tarea realizada? En realidad, familias y economías tienen en común de que tienen que tomar decisiones, tienen que asignar eficientemente sus recursos. De tal manera, el hogar tiene que decidir cada miembro de la familia qué tiene que hacer, tomando en cuenta su capacidad, los esfuerzos y los deseos de cada uno de ellos. Entonces, como decíamos, la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades limitadas. ¿Qué significa escasez? Significa que los recursos son limitados y por tanto no se puede producir todos los bienes y servicios deseados. Entonces, los recursos son escasos, son limitados. Por consiguientemente, hay que asignarlos a su mejor uso. Aquel uso óptimo, eficiente. ¿Qué significa eso? Implica que tiene que asignarse de tal manera que maximice el bienestar de todos. Maximice el bienestar social. Decíamos, la economía es el modo en que la sociedad administra sus recursos escasos. Los 10 principios de la economía se agrupan en 3 grupos. Cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. ¿Cómo toman decisiones las personas? Incluye los primeros 4 principios, del primer al 4º principio. Solamente vamos a mencionar, después vamos a analizar con mayor detenimiento después. El primer principio dice, las personas enfrentan disyuntivas. ¿Qué significa disyuntiva? O uno u otro. Es decir, significa que hay que elegir. ¿Por qué hay que elegir? Porque los recursos son escasos. Si quieres algo, te va a costar algo. Entonces, por ejemplo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La sociedad, si decide ser eficiente, generalmente es poco equitativa. Y si la sociedad elige ser equitativa, es ineficiente. Entonces, o uno u otro. El segundo principio dice, el costo de una cosa es aquello a lo que hay que renunciar para conseguirlo. Lo que se llama técnicamente costo de oportunidad. Lo que coloquialmente significa,
Si quieres celeste, que te cueste. Que te cueste. Entonces, las personas tenemos, hasta esta parte, las personas tenemos diferentes alternativas. Digamos, la alternativa A y B. Entre esas alternativas hay que elegir. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Y si vamos, y elegir significa renunciar. Lo que se llama costo de oportunidad. Aquello a lo que tienes que renunciar para conseguir algo. Si quieres celeste, no es que quiera que sean auroristas o bolivaristas, pero si quieres celeste, que te cueste. Que nos cueste tanto y tanto, no para que suframos mucho, no, para que sepamos valorar lo que tenemos. Porque las personas solamente valoramos aquello que nos cuesta trabajo, esfuerzo, dedicación, conseguir. Lo que fácil se consigue, no se valora. ¿Ya? El tercer principio de la economía dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Solamente estoy mencionando, después vamos a explicar. A ver, ¿qué significa esto? Pensar en términos marginales. Términos marginales significa, no es en el sentido común, porque el sentido común diría marginal lo que no importa. No, más bien en economía lo marginal es lo más importante. Es decir, significa pensar en el margen. En el margen. ¿Ya? Tenemos ya un plan de acción existente. Ahora estamos evaluando si conviene o no modificar. ¿Ya? Supongamos ustedes como empresarios, actualmente están empleando 100 trabajadores. Ahora están considerando la posibilidad de contratar un trabajador más, el trabajador marginal. En economía significa adicional. Ahora, ¿cómo van a razonar? El trabajador adicional marginal, el trabajador 101, por una parte, si lo van a contratar, va a aumentar los ingresos, va a aumentar sus ingresos de ustedes como empresarios, porque va a aumentar la producción. Si va a aumentar la producción, va a aumentar sus ingresos, lo que se llama ingreso marginal. Pero por otra parte, el trabajador adicional aumentan los costos, porque tienen que pagar un salario, no va a trabajar gratis. Entonces, por otra parte, aumentan los costos. Aumentan los costos, se llama costo marginal. Supongamos que el ingreso marginal sea 100 y que el costo marginal sea 80. Empresarias, ¿van a contratar sí o no al trabajador 101? Ingreso marginal 100, costo marginal 100. Ese trabajador adicional aumenta los ingresos en 100, aumenta los costos, costo marginal en 80. Decisión. Sí deberían decidir contratar al trabajador. ¿Por qué? Ese trabajador adicional está aumentando mucho más los ingresos de lo que está aumentando los costos. Ahora, supongamos que el costo marginal es 100 y el ingreso marginal es 80. ¿Cuál va a ser la decisión? No contratar. Porque ese trabajador adicional está aumentando más los costos de lo que está aumentando los ingresos. Entonces, si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, decisión, contratar. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, no contratar, despedir. Entonces, ¿cuál es la condición óptima de elección óptima de mano de obra? Ingreso marginal igual a costo marginal. Fíjense, para decidir la cantidad óptima de mano de obra, han pensado en términos marginales.
en términos marginales. Los siguientes principios, el cuarto principio es de la economía, cómo toman decisiones las personas, se refiere a cómo a que los individuos responden a los incentivos. Responden a los incentivos, ¿no? Incentivos son castigos o premios que buscan influir el comportamiento de las personas, ¿no? Inciden en el comportamiento de las personas. Los últimos, los principios, el principio número 4, 5 y 7 se refieren a cómo interactúan los individuos, ¿no? El principio número 5, el comercio beneficia a todo el mundo. El principio número 6, en general el mercado es un buen mecanismo de organización de la actividad económica. El séptimo principio, a veces el mercado falla. Y si el mercado falla, el Estado interviene para resolver dichas fallas. Estos principios 5, 6 y 7 se refieren a cómo interactúan los individuos. Y se refiere al comercio internacional, porque los países intercambian, comercian bienes, productos. Se refiere al mercado y se refiere al Estado. Ya, solamente estamos mencionando, ¿no? Los últimos principios agrupados bajo el título de cómo funciona la economía en su conjunto, decíamos, ¿no? ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Se refiere a la macroeconomía, al funcionamiento global o total de la economía, macroeconomía. Y macroeconomía significa total o global. Y en macroeconomía estudiamos las variables y agregados macro: producción, empleo, inflación, exportaciones, importaciones y el crecimiento económico de los países. En macroeconomía nos preguntamos por qué subieron los precios. Los datos nos dicen, por ejemplo, que durante más de 3 décadas, China creció año promedio por encima del 10%. Bolivia, a excepción de la década de los 70 y la década 2000-2003, que creció al 5%, a excepción de esas 2 décadas, la economía boliviana no ha crecido por encima del 4%. Aparentemente, el techo de crecimiento económico boliviano es el 4%. Entonces, cuando uno ve esos datos, China que crece acelerada y sostenidamente y Bolivia no, la pregunta desde el punto de vista macroeconómico es ¿por qué algunas economías crecen más que otras? O como las mentes más lúcidas se han preguntado, ¿por qué algunos países son pobres y otras pobres? ¿No? Como diría Douglas North, si todos descendemos de primitivos y cazadores, pescadores, ¿en qué momento se abrió la brecha? Porque hoy en día hay una brecha entre los países de mejores niveles de vida y de bajos niveles de vida de 70. Entonces, hay una fuerte brecha, ¿no? En macroeconomía también nos preguntamos por qué, por ejemplo, Bolivia, históricamente y persistentemente en general los países de América Latina y en particular de América del Sur,
siempre tienen déficit en su balanza comercial. ¿Qué significa? Que importan mucho más de lo que exportan. Significa que compran mucho más del resto del mundo de lo que venden al resto del mundo. ¿Y por qué es importante eso? Para generación de divisas, como vamos a ver eso. Entonces, macroeconomía, eso, estudia la inflación, crecimiento económico, exportaciones e importaciones. La economía en su conjunto, la macroeconomía, incluye los últimos principios. El principio 8, 9 y 10. El principio número 8 dice, el nivel de vida de un país depende de la productividad. ¿Y qué es la productividad? La capacidad de producir bienes y servicios. ¿Por qué es importante la productividad? La productividad es importante porque a mayores niveles de productividad, mejores son los niveles de vida. Ahora, ¿cómo se mide el nivel de vida de un país? A través del PIB per cápita. El PIB per cápita de un boliviano es como alrededor de $3.100. El PIB per cápita de un ciudadano sueco como es alrededor de $99.000. Es decir, un ciudadano sueco vive como 33 veces mejor que un boliviano. ¿Dónde uno quisiera vivir? En Suecia. Ahora, ¿de qué depende la productividad? Depende del nivel educativo, del nivel de la salud, del acceso y manejo de la tecnología. Si algunos países tienen mejores niveles de vida es porque son más productivos, porque en última instancia tienen mejor nivel de educación, de salud, tienen mejor acceso y manejo de la tecnología. Utilizan la tecnología para actividades productivas. Entonces vamos a ver eso. Entonces, el nivel de vida de un país depende de la productividad. El noveno principio dice, cuando el gobierno imprime mucho dinero, provoca inflación. ¿Qué es inflación? Inflación significa, primera idea, incremento de precios. Inflación, idea un poquito más sofisticada, significa incremento generalizado y sostenido del nivel general de precios. Generalizado, sube el precio de todos los bienes y servicios. Sostenido, la silla y todos los bienes costaban 100, 20, 30, 40, 50. Sube el precio de todos los bienes de manera sostenida, de manera gradual. Eso es inflación. Si el precio solamente de la silla hoy sube de 100 a mañana 150 y después no sube, eso no es inflación. Ahora, ¿por qué suben los precios? En el libro analiza y expone solamente una causa, la demanda, ¿no? Ahora, según Mankiw, existe inflación porque, como todo buen keynesiano, porque la demanda es mayor que la oferta. Si la demanda es mayor que la oferta, eso se llama que existe exceso de demanda agregada. No exceso de demanda agregada. La demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Entonces, si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, los precios suben. Y eso se llama inflación. Según el principio, cuando el gobierno imprime mucho dinero. Y eso es así. El gobierno, las veces que pagó doble aguinaldo, generó inflación, provocó inflación. Por eso, el Banco Central de Bolivia lanzó, ¿no?, el bono navideño. Dijo, bolivianas y bolivianos están gastando mucho, están provocando inflación. Cómprense el bono navideño del Banco Central de Bolivia, estamos pagando tasa de interés del 7%. A través de ese mecanismo de sacar dinero en circulación,
el Banco Central controló la tasa de inflación. Entonces, generalmente, y hay una causa, la primera causa es que existe inflación cuando el gobierno imprime mucho dinero. Es que mucho dinero persigue a pocos bienes. Cuando la demanda es mayor que la oferta, mucho dinero persigue a pocos bienes. Si mucho dinero persigue a pocos bienes, el precio de los bienes tiende a subir, lo que se llama inflación. Pero hay tres causas más de la inflación. La pregunta es acá, decíamos, ¿no? ¿Por qué suben los precios? Primera causa, que habla en el libro, solamente de una causa. ¿Por qué suben los precios? Por la demanda. Es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Existe exceso de demanda. Como la demanda es mayor que la oferta, el precio sube. Llamada inflación. ¿Inflación de qué? ¿Cuál es la causa de la inflación? La demanda. Por eso se llama inflación de demanda. Pero hay tres causas más de la inflación. Hay tres causas más de la inflación. A ver, analicemos. Si ustedes fuesen empresarios, ustedes como empresarios, ¿a qué se dedican? A producir, ¿no? Se dedican a producir. Cuando producen, incurren en costos. ¿Qué tipo de costos? Por ejemplo, salarios, precios de las materias primas, ¿no? El precio de la gasolina, del petróleo. Supongamos que tenemos una COP poderosa, una central obrera boliviana muy poderosa. ¿Qué exige qué cosa? Elevados salarios. ¿Y entonces, la COP que tiene poder exige elevados salarios. A ustedes eso implica que los trabajadores poderosos, que tienen poder, en este caso, entre comillas, les piden incremento en sus salarios, lo que incrementan sus costos de producción. Como a ustedes les cuesta producir más porque están pagando mayores salarios, ¿qué van a hacer ustedes? Van a subir los precios. Y el incremento de precios, ¿cómo se llama? Inflación. ¿Cuál es la causa de la inflación en este caso? Los costos. También llamada inflación de oferta. Entonces, en este caso están subiendo los precios, inflación, debido al incremento de costos de producción de los empresarios. Y los empresarios en una economía son el lado de la oferta. Por eso se llama inflación de costos o inflación de oferta. ¿Ya? Segunda causa. Tercera causa. A ver, escuchen esta frase. Dice, el solo hecho de esperar inflación provoca inflación. El solo hecho de esperar inflación, esperan inflación. Si ustedes, como estudiantes, esperan que el día viernes van a dar examen, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a estudiar. Eso significa que las expectativas, que lo que uno espera que suceda en el futuro, afecta a las personas. Entonces, a ver, supongamos ustedes como trabajadores ahora, como trabajadores creen, esperan que en el futuro, que mañana pasado, en el futuro, los precios van a subir. ¿Qué deberían hacer hoy? Como trabajadores, lo que deberían hacer hoy es pedir incremento en sus salarios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para evitar la caída del poder adquisitivo de su salario. Si esperan que la inflación, que los precios van a subir en el 10%, que la tasa de inflación va a ser 10%, deberían pedir incremento de salarios en al menos 10%. ¿Para qué? Para que
los precios suben en 10% y sus salarios suben en 10%, de tal manera que su salario real siga siendo el mismo. Porque si no han hecho eso, si no han pedido incremento de salarios, ¿qué va a ocurrir con el salario? Van a comprar menor cantidad de bienes y servicios. Entonces, el solo hecho de esperar inflación provoca... Ahora, ustedes esperaban inflación, han pedido incremento en salarios, lo que ha incrementado los costos de producción de los empresarios. ¿Qué van a hacer los empresarios? Van a incrementar los precios. En resumen, el solo hecho de esperar inflación provoca inflación. Y y esto se llama expectativas inflacionarias. En la década de los 60, Estados Unidos vivió un proceso inflacionario. Al observar este proceso inflacionario, Robert Solow, profesor de la Universidad de Chicago, después Premio Nobel de Economía, se hizo la siguiente pregunta. Dijo, ¿no? Entonces, observa inflación en Estados Unidos en 1960 y se pregunta, ¿por qué nuestro dinero cada día vale menos? En otras palabras, ¿qué se estaba preguntando Solow? Solo se estaba preguntando por qué existe inflación. Claro, cuando su dinero cuando su dinero vale menos, cuando suben los precios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nuestro dinero cada día vale menos? Después de razonar y analizar, Robert Solow respondió y dijo, quizá tenemos inflación hoy, presente, porque la esperamos, futuro, inflación esperada, y la esperamos porque la hemos tenido, pasado. ¿No? Entonces, ¿por qué nuestro dinero cada día vale menos? ¿Decía? Quizá tenemos inflación hoy, presente, porque la esperamos. Inflación futura. Inflación esperada. Y la esperamos porque la hemos tenido. Entonces, el solo hecho de esperar inflación sí provoca inflación. Lo que se llama expectativas inflacionarias, ¿no? Entonces, presente, futuro y pasado. ¿Cómo predecimos los fenómenos, los hechos económicos? Generalmente mirando el pasado. Pero eso se llama expectativas adaptativas. Por ejemplo, diríamos, por ejemplo, que la inflación del 2020 va a ser 3,7%, porque la inflación del año pasado, del 2019, fue 3,7%. Entonces, estamos prediciendo el futuro mirando el pasado. Esto se llama expectativas adaptativas y tiene un problema que después lo vamos a analizar. ¿Ya? Finalmente, la cuarta causa de la inflación. Inflación generada como conflicto. A ver, para que analicen ustedes. ¿Cuál es el objetivo de los empresarios? ¿Cuál es el objetivo de los trabajadores? El objetivo de los empresarios es maximizar beneficios. ¿Cuál es el objetivo de los trabajadores? Maximizar salarios. Claro, si a los trabajadores se les pagase un elevado salario por no hacer nada, sería una maravilla, ¿no? ¿Quién como trabajador no quisiera tener elevados salarios sin realizar trabajo alguno? Una maravilla sería eso. Ahora, la pregunta va, ¿es posible ambos objetivos?
¿Es posible simultáneamente elevados beneficios y elevados salarios? No, ¿no? No es posible, ¿no? No es posible. A ver, si maximizar beneficios implica finalmente bajos salarios. Es decir, elevados beneficios implica bajos salarios, por una parte. Por otra parte, elevados salarios significa que van a disminuir los beneficios de los empresarios. Entonces, surge un conflicto de intereses de los trabajadores y los empresarios. Y ese conflicto de intereses hace que los precios suban. Lo que se llama la cuarta causa, inflación generada como conflicto. Después lo vamos a analizar matemáticamente. Es un módulo bastante interesante de 4 bloques con 5 ecuaciones. El 10º principio dice, a corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Para analizar esto, decíamos, el objetivo del Estado, del sector público, es maximizar el bienestar social. Hacer que todos ustedes, que todos los habitantes y estantes de un país sean felices. Desde el punto de vista económico, para ser felices, ¿qué le pedirían al Estado? No sé si ustedes han visto esa serie que se llamaba Mi Bella Genio, ¿no? Es del Medio Oriente. Entonces, supongan que ustedes se han encontrado una lámpara, ¿ya? Pero las cosas, ahora, se encuentra una lámpara, sale un genio, pero ahora solamente le pueden pedir 2 deseos, porque las cosas están complicadas ahora, ¿ya? ¿Cuáles serían sus 2 deseos? Para ser felices desde el punto de vista económico. Primer deseo, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer deseo? Trabajo. Sí. El primer deseo que pedirían sería tener trabajo, fuentes de trabajo. Porque con trabajo, usted decía trabajo, ¿no? Porque con trabajo tienen todo. Con trabajo tienen acceso a más y mejor calidad de bienes y servicios, a más y mejor calidad de educación, de salud, y por consiguiente viven mejor. Usted decía salud, pues con trabajo tiene también salud. Entonces, con trabajo vive mejor, tiene acceso a educación, a salud, y por tanto vive mejor. Primer deseo, concedido. Ya todos van a tener trabajo. ¿Cuál sería el segundo deseo que le pedirían al Estado? ¿Ya? ¿Sí? Los trabajadores se dedican a trabajar. Venden su fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué? Sí, de salario. Ahora, ¿cuándo los trabajadores están dispuestos a trabajar más horas? ¿Cuándo están dispuestos a trabajar más horas? Los trabajadores están dispuestos a trabajar más horas cuando sube el salario. Cuando sube el salario. No, claro. Si sube el salario, están dispuestos a renunciar a sus horas de ocio. Sus horas de ocio, ¿no? Sus horas de ocio. Ahora, pero si los precios suben y ustedes no han pedido incremento en los salarios, ¿qué ocurre con el salario? Su salario pierde su poder adquisitivo. Con su salario ahora compran menor cantidad de bienes y servicios. Menor cantidad de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál sería su segundo deseo?
Muy bien. Que no exista inflación. Entonces, en el corto plazo, ustedes, habitantes y estantes de este país, deberían pedirle, 1, fuentes de trabajo. 2, que no exista inflación. En el corto plazo. Pero resulta que en el mundo real, la sociedad, trabajadores, empresarios y gobiernos tienen que elegir entre inflación y desempleo. ¿Y cómo va la disyuntiva? A ver, disyuntiva, ¿no? O uno u otro. El mejor mundo, el mundo deseable, sería aquella en la que tendríamos bajas tasas de inflación y bajas tasas de desempleo. Es decir, aquel mundo en el que todos tengan trabajo. Aquel mundo en el que las tasas de inflación sean bajas. Pero ese mundo no existe. ¿Por qué? A ver, analicemos. Si una economía tiene bajas tasas de desempleo, eso significa bajas tasas de desempleo. ¿Qué es tasa de desempleo? El porcentaje de la PEA, de la población económicamente activa, que está en edad de trabajar, que está buscando trabajo y que no consigue trabajo. Eso es la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo es baja, significa que casi todos los trabajadores tienen empleo, tienen trabajo. ¿Y eso es bueno o malo? Aunque suene medio perverso, eso no necesariamente es tan bueno como parece. Porque si todos los trabajadores tienen trabajo, tienen salario. Y si tienen salario, ¿qué es lo que quieren? Comprar. Es decir, que la demanda agregada va a ser mayor que la oferta agregada. Y los precios van a subir. Se va a generar inflación. Entonces, la inflación, los precios van a subir. ¿Por qué? Debido a la baja tasa de desempleo. La baja tasa de desempleo. Entonces, para tener bajas tasas de desempleo, si tenemos bajas tasas de desempleo, si muchos trabajadores, si la tasa de desempleo es alta, significa que muchos trabajadores no tienen trabajo. La ventaja de eso es, como no tienen poder de comprar, los precios van a tener que bajar, porque la oferta agregada en este caso es mayor que la demanda agregada. Entonces, existe una relación inversa negativa entre la tasa de inflación y tasa de desempleo. ¿Cómo se llama? Curva de Phillips, en honor al economista británico Arthur W. Phillips, que en 1958 fue el primero en encontrar evidencia de ello. En 1958, Arthur W. Phillips reunió datos para 100 años para la economía británica. ¿Datos de qué? De salarios y tasa de desempleo. Y encontró que entre la tasa de desempleo y la variación de los salarios monetarios había relación inversa. Es decir, que si la tasa de desempleo es alta, que si muchos trabajadores no tienen trabajo, la variación de los salarios, si la tasa de empleo es alta, los trabajadores aceptaban bajos salarios. Por eso vamos a hablar curva de Phillips. Entonces, relación inversa. Entonces, ¿qué significa la curva de Phillips? Significa que es posible trade-off, inglés, ¿no? Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Es posible intercambiar bajas tasas de inflación
con elevadas tasas de desempleo. Entonces, o uno u otro, o inflación o desempleo. Para terminar esta parte, los últimos principios 8, 9 y 10, decíamos, se refieren a la macroeconomía, al funcionamiento global o total de la economía. Y estos principios 8, 9 y 10 se engloban, están englobados, encompasados bajo el concepto de ciclo económico. Ciclo económico, vamos a ver después, son las fluctuaciones, ciclo económico, a ver, voy a mostrar ciclo económico. Ciclo económico es esto. Ciclo económico son las fluctuaciones de la actividad económica alrededor de la tendencia. ¿Ya? Es el ciclo económico, ¿no? Son las fluctuaciones de la actividad económica alrededor de la tendencia. Son las fases expansivas y contractivas de la actividad económica, ¿no? Esto es. Y el ciclo económico tiene hasta un referente bíblico. Ustedes se acuerdan del pasaje bíblico donde el faraón tiene un sueño, llama a sus sabios para que interpreten su sueño y no saben interpretar. Y después, ¿a quién llaman? A José. Y José, ¿cómo interpreta el sueño del faraón? Dice, vendrán 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Se estaba refiriendo al ciclo económico. No más que en Bolivia el ciclo económico, el último ciclo económico fue de 10 años. Y actualmente estamos en la fase recesiva. Esperemos que la fase recesiva no sean 10 años. ¿Y de quién depende eso? De la gestión gubernamental. ¿Ya? Entonces, los últimos principios, 8, 9 y 10, están incluidos, están encompasados en el concepto de ciclo económico. El concepto de ciclo económico. Eso significa que la economía o está en auge o está en recesión. ¿Ya? La economía entonces o está en auge o está en recesión. La economía se dice que está en auge cuando la producción aumenta. En auge, la producción está aumentando. Entonces la economía o está en auge o está en recesión. Ciclo económico, fluctuaciones de la actividad económica, de la producción y el empleo alrededor de la tendencia. Eso es ciclo económico. En el eje de las abscisas representamos el tiempo y en el eje de las ordenadas la producción. A lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo se supone que la producción tiene que aumentar, por eso la tendencia. Entonces, la economía o está en la cima, o está en el valle. En la cima, la economía está en auge. Y en el valle, la economía está en recesión. En auge, la producción está aumentando. ¿Por qué la producción está aumentando? A ver, en la cima, la producción está aumentando. Y si la producción está aumentando,
¿Qué está ocurriendo con la tasa de desempleo? Está disminuyendo. Muy bien. Ahora, en una economía, ¿quiénes producen? Los empresarios. Si la producción está aumentando es porque los empresarios están aumentando su producción. Pregunta, ¿cuándo los empresarios aumentan la producción? ¿Cuándo aumentan sus beneficios? ¿Y cuándo aumentan los beneficios del empresario? ¿Cuándo aumentan los precios? Recursivamente. ¿Y cuándo aumentan los precios? Cuando la demanda es mayor que la oferta. Ya, entonces la producción está aumentando porque los empresarios están produciendo más, porque están aumentando sus beneficios. Y como están aumentando sus beneficios, quieren producir más. Y para producir más, contratan más trabajadores. Se generan fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Entonces, eso implica que disminuye la tasa de desempleo. Ahora, casi todos los trabajadores tienen empleo. Como tienen empleo, quieren comprar. La demanda agregada es mayor que la oferta agregada y los precios suben. Entonces, en la cima, en auge, la producción está aumentando, está disminuyendo la tasa de desempleo. Y como está disminuyendo la tasa de desempleo, curva de Phillips, aumenta la tasa de inflación. Es que mucho dinero está persiguiendo a pocos bienes, por tanto los precios suben. En la recesión sucede lo contrario. En recesión, la producción está disminuyendo y al mismo tiempo tenemos elevadas tasas de desempleo. Ahora, ¿por qué la producción está disminuyendo? Porque los empresarios están produciendo menos. ¿Por qué? Porque están incurriendo en pérdidas. ¿Cuándo los empresarios incurren en pérdidas? Cuando bajan los beneficios. ¿Y cuándo bajan los beneficios? Cuando bajan los precios. ¿Y cuándo bajan los precios? Cuando la oferta es mayor que la demanda. Cuando hay más empresarios que quieren producir y vender que familias que quieren comprar. Entonces, si quieren vender lo que han producido, tienen que bajar los precios. En resumen, en la cima, la producción está aumentando, está disminuyendo la tasa de empleo, lo que está generando inflación. ¿Cuál es el problema en la cima, en el auge? Inflación. En la recesión, en la fase recesiva de la economía, la producción está disminuyendo. ¿Cuál es el problema? Elevadas tasas de desempleo. Si la economía, vamos a ver sobre eso después, si la economía, entonces la economía está en auge, cima, o está en recesión en el valle. Si la economía está en auge, el problema es inflación. ¿Qué debe hacer el Estado? Políticas económicas contractivas, consistentes, vamos a ver después, en disminuir la demanda agregada. ¿Por qué? Sí, porque si los precios están subiendo es porque existe exceso de demanda agregada. Por tanto, hay que disminuir la demanda agregada a través de políticas contractivas. ¿Para qué quiero disminuir la producción, la demanda agregada? Para controlar, para bajar los precios. Si la economía está en recesión, ¿cuál es el problema? Elevadas tasas de desempleo. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Políticas económicas expansivas, consistentes en aumento de la demanda agregada. Como por ejemplo, aumento del gasto público, de los subsidios, de las transferencias. Por ejemplo, como el gobierno actual está creando nuevos subsidios a los más vulnerables, digamos, a los
los más afectados por el coronavirus. Entonces, haciendo políticas expansivas. Quiere aumentar la demanda agregada. Entonces, va a aumentar la demanda agregada, va a aumentar la producción, y si va a aumentar la producción, se van a generar fuentes de empleo. Aunque la generación de fuentes de empleo, saben ustedes que va a disminuir la tasa de empleo, lo que va a generar inflación. Entonces, estas políticas expansivas, entonces el gobierno, en resumen, si la economía está en auge, políticas contractivas implementa. Si la economía está en la fase de necesidad, políticas contractivas. Estas políticas, el hecho de que el gobierno implemente políticas contractivas o expansivas se llaman políticas de administración de la demanda agregada, que buscan como objetivo achatar, disminuir las excesivas fluctuaciones del ciclo económico para evitar que haya inflación o que haya desempleo. El objetivo del gobierno es suavizar, achatar el ciclo económico. Mejor si el ciclo económico está sobre la tendencia, de tal manera que no haya ni problemas de inflación ni de desempleo y la economía esté empleando plenamente sus factores productivos. Para terminar, quisiera mostrar algunos datos. Entonces, un concepto que engloba los últimos tres principios, 8, 9 y 10, es el ciclo económico. Saber en qué fase del ciclo económico estamos nos permite conocer absolutamente todo. Si la economía está en la fase expansiva, la producción está aumentando, está disminuyendo la tasa de desempleo, está aumentando los salarios, están aumentando los bonos, las acciones, están aumentando los beneficios, se están creando fuentes de trabajo, se están creando nuevas empresas buscando mayores beneficios, están generando fuentes de empleo, está bajando la tasa de empleo, lo que genera inflación. En la fase recesiva ocurre lo contrario, disminuye la producción, aumenta la tasa de desempleo, bajan los beneficios, muchas empresas empiezan a quebrar, a cerrar, empiezan a despedir trabajadores, bajan los beneficios, en empresas, baja el precio de las acciones, de los títulos. Entonces, saber en qué fase del ciclo económico estamos, en la fase expansiva o recesiva, nos permite conocer absolutamente todo. Por eso la economía es interesante y fascinante, porque la economía es como una moneda. Basta mirar un solo lado para saber absolutamente todo. Y ese concepto que nos permite conocer absolutamente todo se llama ciclo económico. Para terminar, aquí tenemos el ciclo económico de las economías más avanzadas. Grecia está en los fines de los 2000 y estaba en recesión. España después en los 2010-2012 está en la fase recesiva, se está recuperando. China estaba creciendo. Japón desde 1985 está en la fase recesiva, ¿no? El ciclo económico. Acá tenemos las economías latinoamericanas. ¿En qué fase del ciclo económico se encuentran? Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile y más al fondo, Venezuela, se encuentran en la fase recesiva del ciclo económico. En la fase de recuperación, en la fase expansiva del ciclo económico están Brasil, Argentina y más arriba, México, El Salvador, al igual que Costa Rica. Entonces, como ustedes saben, Bolivia desde el 2014 ha entrado en una fase recesiva, ¿no? Tiene bajas tasas de inflación. Ahora, ¿qué es lo malo de que hayan bajas tasas de inflación? Si hay bajas tasas de inflación, los precios son bajos. Y si los precios son bajos, los empresarios no tienen incentivos a producir más. Y en una economía tienes que tener una fuente de trabajo, los empresarios. Como hay bajos beneficios, los empresarios no se ven incentivados a producir más. Bueno, la fase expansiva, como decíamos,
del ciclo económico están México, Perú, Jamaica, El Salvador más arriba. Entonces, eso es las economías latinoamericanas, en qué fase del ciclo económico están. Entonces, para vincular concepto, teorías y modelos y datos, ¿no? Son datos. Este es el ciclo económico de la economía boliviana durante los últimos 50 años, de 1950 hasta el 2015. Bolivia, en el ciclo económico, tuvo una fase expansiva en los 70 y en los 2000. En los 2000 llegó, en 1967, llegó a crecer al 7,2%. Y es una época donde, ¿por qué? Aquí, en los 70, 70 y 74, el precio del petróleo, de barril de petróleo, pasó de 2 a 25 dólares el barril de petróleo. Entonces, en los 2000, ¿qué pasó? A ver, ¿en qué fase del ciclo económico está una economía? Depende de factores externos y factores internos. En Bolivia, los gobiernos, sean liberales, neoliberales o de cualquier tinte político, económico, cualquier orientación económica, políticas hayan sido, siempre lo han hecho mal. Si a la economía boliviana le ha ido bien en los 70 y en los 2000, ha sido debido a factores externos. En los 70, ¿qué ocurrió? Subió el precio del petróleo. En los 2000, ¿qué ocurrió? Subió el precio del petróleo, del gas, de la soya. Y uno de los países que más se benefició con ese boom, el superciclo de las materias primas, fue la economía boliviana. Porque 3 de sus principales productos de exportación subieron de precio, ¿no? Entonces, es el ciclo económico especial. Saber en qué fase del ciclo económico estamos permite conocer absolutamente todo. Es el ciclo económico de la economía latinoamericana y boliviana. El ciclo económico, acá tenemos el ciclo económico, ¿qué es lo que se ve? Que el ciclo económico latinoamericano rojo y boliviano color verde están sincronizadas. Que cuando la economía latinoamericana crece, jala a la economía boliviana, y así. Pero desde el 2009, el ciclo económico boliviano se ha desincronizado, se ha desvinculado del ciclo económico latinoamericano. Desde el 2008, sobre todo, la economía boliviana crece y la economía latinoamericana crece cada vez menos, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, el ciclo económico, ¿no? Entonces, ¿en qué fase del ciclo económico saber es importante? Nos decíamos, la economía es interesante y fascinante porque saber en qué fase del ciclo económico nos encontramos nos permite conocer absolutamente todo. Y ese concepto que nos permite conocer absolutamente todo se llama ciclo económico. Aquí tenemos el ciclo económico de la economía mexicana, desde 1980 hasta el 2013. Lo interesante de esto, del ciclo económico mexicano, es que se puede cuantificar, ¿no? La fase recesiva, ascendente de la economía, el tiempo de duración, de cuándo a cuándo tuvo la fase expansiva, la fase recesiva. Por ejemplo, la recesión en la economía mexicana duró 17 meses, desde febrero de 82 hasta junio de 1983, y la producción disminuyó casi en 16%, ¿no? Entonces, en la fase ascendente, que tuvo una duración de 72 meses, de noviembre del 86 a octubre de 1992, en la fase expansiva la producción creció en 51%. Y anualmente 7,2%. Entonces, lo interesante del ciclo económico mexicano que se ha cuantificado, no solamente decimos que sube o baja, como diría Cantinflas, sino en cuánto ha subido en la fase expansiva y en cuánto ha disminuido en la fase recesiva, ¿no? Acá tenemos el ciclo económico de América Latina y de China. Fíjense, como decíamos, desde los 80, casi en todo ese periodo, 60 a 2014, la economía china siempre ha crecido por encima de la economía
de América Latina, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Entonces, saber, entonces, para terminar, saber en qué fase del ciclo económico, saber en qué fase del ciclo económico, saber en qué fase del ciclo económico nos encontramos permite saber absolutamente todo a través del concepto de ciclo económico. Como decíamos, es el ciclo económico de las economías más avanzadas. China estaba en la cima, pero porque durante las últimas 3 décadas creció por encima del 10% año promedio, pero desde hace 3, 4 años crece al 6%, entonces está entrando en una fase recesiva. Japón, desde 1985 está en una fase recesiva, ¿no? Bolivia, países de América Latina en el ciclo económico, ¿no? Bolivia, Ecuador, Colombia están entrando en una fase recesiva, más al fondo Venezuela, más al fondo del ciclo económico, porque Venezuela el año pasado decreció al menos 20%. Y en la fase expansiva del ciclo económico se encuentran economías como Perú, Brasil, México, y más arriba en la fase expansiva es El Salvador. ¿Ya? Con esto terminamos, volvemos a la siguiente clase.